Queremos daros la bienvenida a este espacio de personajes bíblicos. En varias ocasiones hemos hablado sobre profetas mayores, hemos hablado de profetas menores. Seguiremos hablando de estos profetas. El que os vamos a presentar se llama Amós. El mensaje de Amós, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, es un tanto diferente al resto de los mensajes de los otros profetas. El mensaje de este libro es básicamente declarar la imparcialidad de Dios, que no tiene favoritos. Él no concede a una persona lo que no le concede a otra. No existe la idea de ser el hijo favorito de Dios. Él no da más a una persona que a otra de acuerdo con las promesas que él hace. Cualquiera que esté dispuesta a cumplir con las condiciones de las promesas se encontrará con que Dios derrama sobre él sus bendiciones, sin importar quién sea esa persona. Estamos muy equivocados al pensar de que Dios se va a derramar sobre personas listas, con intelecto, profesionales en su trabajo. Dice la palabra que Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio. No te tengas en poco. No cuesta creerlo. Para muchos. No cuesta creerlo y nos cuesta trabajo creerlo. Pensar que Dios nos va a utilizar a nosotros, que somos lo vil, lo menospreciado, que somos hombres y mujeres pecadores. Estamos condicionados a pensar que Dios reacciona de la misma manera que lo hace el hombre y que si nos ganamos su favor, podemos contar con su bondad. O tal vez creemos que podemos librarnos y no tendremos que enfrentarnos con la misma clase de juicio con el que se tendrá que enfrentar otra persona, o que podemos obtener un puesto especial. Hay personas que quieren disfrutar de privilegios especiales de Dios. Es como el pasaje de los discípulos, esa mujer que vino y dice: mira, Jesús, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, buscando privilegios. El libro de Amós es una afirmación de que Dios no es así, ni mucho menos. Por lo tanto, el mensaje de este libro puede tener el mismo impacto que un mismo golpe en la cara. Si usted cree de verdad tener una posición privilegiada y especial con Dios, este libro es una fuerza brutal que choca. La tendencia que tienen los corazones humanos es o bien considerarse como personas favoritas o exactamente lo contrario. Esta es una tendencia universal del ser humano. Siempre nos estamos diciendo a nosotros mismos: ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? Es una pregunta que nos hacemos cuando nos sucede una tragedia o cuando es otra la persona que recibe los honores. Decimos: ¿por qué no podría pasarme eso a mí? Esto es verdad. Esta pregunta es muy común entre nosotros. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y bueno, ¿qué decir de esa pregunta? ¿Por qué el Señor permite que esto me pase a mí? Si tuviéramos la actitud de Job, ¿verdad? Esa actitud de aceptar todo lo que venga a nuestra vida, sea para bien o sea para mal. Cuando el profeta Amós llegó al reino del norte de Israel, esa fue exactamente la reacción que tuvo. Las gentes de aquella región le miraron como si acabase de volver sobre ellos. Estaban asqueados con él. Era exactamente la actitud de aquellas gentes. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no ir a alguna otra parte? Las palabras de Amós, que se encontraban entre los pastores o ganaderos de Tecoa, vieron con respecto a Israel en los días del rey Uzías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Este versículo lo puedes encontrar en el capítulo 1. Esto hace claramente que el libro de Amós y el profeta Amós
sean contemporáneos del profeta Oseas y también de Isaías. Amós fue uno de los primeros escritores proféticos del Reino del Sur. Lo que destaca de este libro es el hecho de que no era un profeta que se había capacitado como tal. Amós era un laico. Algunos sugieren que si tenemos en cuenta que se consideraba a sí mismo un ganadero, o como se traduce aquí como pastor, fue el primero en una larga lista de predicadores cowboys, como dirían los americanos. No sé si eso le marcó como una persona que no disfrutaba del favor del pueblo, pero sea como fuere, su mensaje no le resultó aceptable. En el capítulo 7, Amós añade otra nota personal. Dice así la palabra de Dios: Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Puedes leerlo en el capítulo 7, versos 10 y 11. Ese era el peso del mensaje del profeta. Dios iba a exiliar a Israel, pero iba a juzgar a la nación y también al rey. Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allí tu pan. Profetiza ya. Amós capítulo 7, verso 12. Leyendo este versículo me teletransporto a los mensajes que muchas veces los hermanos nos comparten en la iglesia, los pastores, las autoridades. Cuando toca compartir vara, cuando toca compartir exhortación, no recibimos el mensaje. Este no es mensaje para mí. Profetiza ya, comparte en otro lugar. Pero este mensaje no es para mí, lo desechamos. Muchas veces en las iglesias queremos escuchar el mensaje que nos conviene a nosotros. El de Dios es amor, Dios te perdona, Dios es bueno. Y está bien. Pero cuando toca vara, hay que recibirla también, con mansedumbre, con humildad. Hay muchas personas que cuando reciben ese mensaje de exhortación, de vara, abandonan la iglesia. Piensan incluso que el pastor está en contra de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese mensaje es específicamente para él. Y esa persona se siente como señalada. Este mensaje es para mí. ¿Cómo sabe el pastor lo que me está pasando? No es que lo sepa el pastor, es que Dios ha puesto ese mensaje. Y cuando no lo recibes, lo primero que tendemos a hacer es rechazarlo. Me entra por un oído y sale por otro. Rechazamos el mensaje y luego abandonamos la congregación. Y vamos picoteando de congregación en congregación hasta encontrar una que comparta lo que nosotros queremos escuchar. Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan, profetiza ya. Amasías le dice: no vengas a nosotros, vuélvete a tu ciudad, vete al país del que viniste y profetiza allí. No profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Vaya respuestas de Amós también. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Eso quiere decir, yo no he acudido a la escuela de los profetas. No quería decir que su padre no fuese profeta, sino que él no había asistido a la escuela aceptada de los profetas. Soy ganadero, soy cultivador de higos silvestres, es decir, un granjero. Pero Jehová me ha tomado detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Tú lees este mensaje y te encuentras con algo de la oposición al mensaje de este hombre al ir declarando la carga que sentía el Señor por la tierra de Israel en el reino del norte. Era un mensaje duro de aceptar. Si tú lees el Antiguo Testamento, sobre todo a los profetas menores, su mensaje era rechazado. ¿Por qué? Porque el pueblo quería seguir sirviendo a dioses, quería seguir sirviendo a los hombres, no querían tener a Dios en la ecuación, en sus vidas. Y eso está pasando hoy en nuestra sociedad, estamos quitando a Dios de todos los lugares. Amós iba por ahí transmitiendo el mensaje de Dios de una manera interesante. Imagínate, si tú tuvieses un mapa de Israel y pudieses localizar los países que se mencionan aquí
y colocases usted Israel justo en el centro del mapa, tú te darías cuenta de que Amós va alrededor de las fronteras de Israel, en diferentes direcciones, transmitiendo un mensaje acerca de las naciones colindantes. En el capítulo 1 comienza con Damasco, que se encuentra en la parte noroeste por encima de Israel. Tienes una Biblia, ¿verdad? Te invito a que vayas a la parte final. Bueno, no todas las Biblias lo tienen, pero tienen un glosario de mapas y puedas analizar lo que te voy a compartir. En el capítulo 1 comienza con Damasco. Ubica Damasco en tu Biblia. Se encuentra en la parte noroeste por encima de Israel. Y le transmite a Damasco un mensaje mostrando a Israel cómo Dios iba a juzgar a Damasco, especialmente por la crueldad del pueblo. Si sigues leyendo, capítulo 1, Amós desciende a la costa al oeste, por la antigua tierra de Filistea, o lo que se llama aquí la tierra de Gaza. Recuerda que, de nuevo, Dios está juzgando a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo ha participado en el comercio de esclavos. Sí, esto lo dice el profeta Amós. Luego regresa por la costa a la tierra de Tiro. ¿Recuerdas Tiro y Sidón? Al noroeste de Israel. Y aquí muestra cómo Dios ha juzgado a este país debido a que el pueblo había quebrantado los acuerdos. Después continúa hacia abajo, hasta el sur de Israel, hasta la tierra de Edom. ¿Recuerdas Edom? El antiguo país de Esaú. Y una vez allí, habla acerca de cómo había caído el juicio de Dios sobre la nación debido a que el pueblo tenía un espíritu inexorable. ¿Qué significa esto? Odio implacable hacia Dios, hacia Israel. Después de esto, sigue por la parte este de Israel, a la tierra de Amón. Hoy en la actualidad, a la nación de Amón se le conoce como Jordania. Su capital antigua era Amón. Y aquí explica Amós que Dios ha juzgado esta parte del país por causa de su codicia, su avaricia, su deseo de apoderarse de la tierra y de otros. Y luego Amós sube al sur hasta Moab, todavía en el lado de Israel, y les dice que Dios ha juzgado a Moab por causa del odio contra Israel. Y luego llega al reino del sur, a Judá. Y aquí hace una breve referencia, les hace ver que debido a que Judá ha despreciado la ley de Dios, el juicio de Dios ha caído sobre el país. Así es como Amós llega por fin justo a los 10 reinos, al reino del norte, en la nación de Israel, y allí anuncia que Dios va a juzgarles por la corrupción, por la injusticia de sus corazones. Si Dios hace esto en la antigüedad y usa al profeta Amós porque el pueblo y porque los líderes son corruptos, son injustos, Dios va a traer justicia a cada país en la actualidad. Lo tengo clarísimo. Dios hará justicia en países donde la corrupción y la injusticia es el pan diario. Dios va a juzgar a las naciones. Y si tú sigues leyendo este relato, vas a ver que el pueblo de Israel estuvo bastante tranquilo mientras Amós habló acerca de otras naciones. Se lo tomaron de manera bastante complaciente, teniendo más o menos la actitud de que, bueno, les ha pasado a ellos. El mensaje es para ellos, no para nosotros. Les ha pasado justo lo que se están buscando. Pero cuando el profeta fijó su vista y se centró en Israel, el pueblo se pone furioso y dijo, ¿por qué no te marchas y predicas a otra parte? ¿Sabes? El evangelio siempre duele. Es como meter el dedo en la llaga. Es que el evangelio saca a la luz lo que hay en el corazón. Cuando uno te exhorta de parte de Dios, lo primero que hacemos es rechazar el mensaje. Aquí vemos la fidelidad de Amós. Vemos la fidelidad de un hombre al mensaje de Dios. Si tú sigues analizando el libro de Amós, se concentra en el reino del norte de Israel. Comenzando con el capítulo 3, encontrarás las palabras del profeta que dirige a Dios, que dirige Dios a esta nación.
oíd esta palabra de Jehová, palabra que ha hablado contra vosotros, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Amós capítulo 3, verso 1. Aquí están esperando ahora el mensaje de Amós y él les dice: solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Eso era lo que ellos deseaban oír. Esa era la señal de que eran el pueblo privilegiado de Dios, su pueblo escogido. Este era el mensaje que esperaba el pueblo de Israel. Tú eres el escogido, tú eres la nación escogida por Dios, tú eres la niña de sus ojos. Ese era el mensaje que quería escuchar Israel. Pero no querían escuchar el mensaje de: te has desviado, has puesto ídolos, ya no me tienes como tu Dios, ya no me tienes como la primera opción. Ese mensaje lo desechaba. Querían solo el cayado, pero la vara la rechazaban. Podemos ver el orgullo, la arrogancia del pueblo de Israel. Pero a continuación reciben, por así decirlo, el puñetazo en la cara. El golpe, el toque de atención. Amós capítulo 3, verso 2. Si el capítulo 1 empezaba con palabras suaves: oíd esta palabra que Jehová ha hablado contra vosotros, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Y la segunda parte del versículo 2 dice: por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Golpe en la cara. En ese momento vemos cómo se les cambia el rostro. Como ve, lo que era la señal de su orgullo era además el motivo por el que Dios dice que habían de ser de modo especial sujetos a juicio. La luz crea la responsabilidad y el privilegio expone al más penetrante juicio, y al ser llamado este pueblo a tener semejante relación fueron al mismo tiempo sujetos a la más severa, a la más dura forma de juicio. Mira lo que dijo Pedro en el Nuevo Testamento, en su primera carta, capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Siempre empieza ahí. Dios empieza siempre por juzgar a su pueblo y a continuación juzga a los que están a su alrededor. La palabra del profeta es que debido a que somos el pueblo de Dios, no significa que la palabra de Dios no vaya a juzgar el mal que hay en nuestras vidas. Todo lo contrario, nos va a juzgar con más dureza. Y a continuación Amós explica la relación íntima y especial que tenemos con Dios en este capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? Así es como camina Dios con su pueblo y luego les habla diciendo: así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Esto lo dice en el versículo 7, capítulo 3 de Amós. Estas eran las cosas que marcaban su relación especial y privilegiada ante Dios. Caminaban con Él, hablaban con Dios, pero por este motivo el profeta dice que Dios va a enviar su juicio. ¿Recuerdas la historia de los 2 carneros de oro que fueron erigidos por rey Jeroboam en las ciudades de Betel y de Dan? Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 28. Israel fue enviada a adorar allí y el pueblo llamaba a aquellos carneros Jehová y adoraban y se inclinaban ante esas imágenes doradas. Aquellos 2 carneros representaban 2 ideas básicas en Israel, por lo que Dios estaba juzgando a su pueblo. Además, son ideas que prevalecen actualmente entre las gentes. Aquellos carneros dorados, que habían sido fabricados con oro, representaban el deseo que tenía aquel pueblo de obtener ganancias materiales de su amor a la riqueza y al materialismo. Querían al Dios de oro, pero al Dios en minúscula. Y debido a que eran carneros o jóvenes toros, eran representantes de los dioses paganos, de la sexualidad, los dioses de la fertilidad. De modo que la adoración de estos carneros gemelos, hechos de oro, eran esencialmente simbólicos de la adoración por parte del pueblo del materialismo, del sexo. Dios estaba levantando a la nación de Asiria para que descendiese del norte, atacase y se llevase a Israel a la cautividad. Esta
trayendo juicio Dios a Israel de parte de sus enemigos. Es decir, Dios permitió que los enemigos, que Asiria, se levantasen contra Israel, los llevaran cautivos. Transcurrieron 200 años antes de que eso sucediese, pero Dios lo anunció con tanta antelación para que el pueblo tuviese tiempo de arrepentirse. Es que si tú analizas este pasaje, si tú analizas la historia, Dios lo dejó muy claro. Eso iba a suceder a menos que se volviesen a Él. Incluso en este relato el profeta muestra cómo Dios había intentado con paciencia que despertasen a su advertencia. Si tú analizas el capítulo 4 de Amós, puedes leer acerca de 5 ocasiones diferentes en las que Dios mandó algo para hacerles despertar, les zarandeaba. Quería que pensaran, querían que se detuviesen, que cesasen en su curso descendente. Puedes leerlo, capítulo 4, versículos del 6 al 11. Dios dice esto y otra vez. Esta es una señal de que en ocasiones Dios permite que suceden cosas en nuestra vida a fin de que nos demos cuenta que Él nos está sacudiendo. Él quiere que despertemos. Y esto es algo que hemos visto, que ha sucedido muchas veces en nuestra vida. Esto sucede en muchas vidas. Dios, con su enorme paciencia, está constantemente intentando hacer que veamos las cosas tal y como son en realidad. Nos zarandea, usa cosas externas, personas externas que nos zarandeen. Usa situaciones para que despertemos de lo que estamos haciendo en esta vida, no es lo que Él quiere. Por tanto, puesto que pisoteáis al pobre y tomáis el tributo de granos, aunque hayáis edificado casas de piedra labradas, no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, pero no beberéis el vino de ellas, porque yo conozco vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, que hostilizáis al justo, que tomáis soborno y que hacéis perder su casa a los pobres en el tribunal. Por eso, en tal tiempo, el prudente calla. Yo leyendo este versículo pienso en las corrupciones que está viviendo el mundo, en los sobornos que hacen los políticos, los reyes, las personas de autoridad, las personas que tienen mucho dinero, cómo sobornan al pobre, cómo esclavizan al pobre. Y leyendo esto, veo que Dios traerá juicio. Juicio a estas personas que se aprovechan de los demás. Juicio a estas naciones que están en corrupción, que sobornan. Este es el motivo por el que a los liberales les encanta este libro. Porque a Amós se le llama el profeta de la justicia social. El hombre que exigió que el hombre tratase a su prójimo con justicia. A los liberales les encanta este libro por estas declaraciones, como voz de trueno, en contra de los males sociales en los días de Amós. Y tienen razón. A Dios siempre le molestan las injusticias sociales y no se limita a decirles dejad de hacer estas cosas. Es verdad que lo dice, pero no es eso todo lo que dice al respecto, sino que dice cómo dejar de hacer estas cosas, y eso es lo importante de este mensaje. Esto es lo que tú puedes encontrar en este libro de Amós. Capítulo 5. Porque así ha dicho Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No os vayáis a Betel, no vayáis donde están los carneros dorados. Buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. No sea que él acometa como fuego contra la casa de José. ¿Cuál es la respuesta para un corazón errante? La respuesta no es solo limpiar su vida, sino volver a Dios. Es arrepentirse. ¿Y qué hemos dicho en días anteriores? Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es cambiar. Volver de nuevo, volverse a Dios. Venir al Señor de nuestra salvación. Pidamos al Señor que nos ayude a volver a ponernos en pie, que enderece nuestras vidas. Esa es la respuesta. Es siempre al llamamiento que nos da Dios. Volvamos a entablar una relación con aquel que nos ama. Con paciencia intenta despertarnos.
Él nos da toques de atención. Él nos atrae hacia Él. Pero si analizas los siguientes capítulos de Amós, la nación siguió resistiéndose a la súplica hecha por el profeta, de modo que dirige 2 pasajes concretos a este pueblo. Ay de los que anhelan el día de Jehová. Amós capítulo 5, verso 18. Este es un grupo de personas. Y el otro, ay de los que viven reposados en Sión. Capítulo 6, verso 1. Había aquellos a los que podríamos llamar los hipócritas piadosos, que fueron los primeros en caer bajo el juicio de Dios. Ay de los que anhelan el día de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Había personas que iban por ahí diciendo, este es un día terrible, Dios es duro, las cosas son espantosas, se frotaban las manos como si estuviesen haciendo duelo, realizaban toda clase de rituales, de ceremonias religiosas, diciendo, no hay esperanza. Si tan solo viniese ya Dios, ojalá llegase el día del Señor, y ojalá que pudiéramos irnos a nuestro hogar en el cielo. ¿Has oído alguna vez esto? Y el profeta Amós no se calla. Ay de los que anhelan el día del Señor. ¿Sabéis cómo será ese día? ¿Tenéis idea de lo que estáis diciendo? Amós dice que será un día oscuro, no de luz. Será como cuando el hombre huye del león y se encuentra con un oso, y como si entrase en una casa y apoyase su mano sobre la pared y le mordiese una serpiente. Habláis acerca del día del Señor, pero no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo. ¡Ay de vosotros! Y luego está el otro grupo. Ay de los que viven reposados en Sión. Estas son cosas que no nos preocupan. Comamos, bebamos, nos vamos a divertir porque mañana moriremos. Hay que pasárselo lo mejor posible. Disfrutamos de la vida. ¿Has escuchado alguna vez esto? Disfruta de la vida. Disfruta tú que eres joven. ¿Cómo podéis estar tan tranquilos mientras la nación se muestra tan inquieta? Eso es lo que Amós pregunta. ¿Cómo podéis quedaros satisfechos con las riquezas y la buena vida cuando hay personas que están padeciendo en las calles? El juicio ha desaparecido de vuestros tribunales. ¿Cómo puedes celebrar, cómo puedes disfrutar de tu vida con excesos cuando el mundo está patas arriba? Dormís en camas de marfil, os extendéis sobre vuestros lechos y coméis los carneros del rebaño y los terneros de engorde. Improvisáis al son de la lira. Amós capítulo 6, versos 4 y 5. Y todo esto en medio de la amenaza del juicio de Dios. Y esto lo estamos viviendo hoy en día. Por ponerte un ejemplo, estamos en crisis sanitaria, hay una pandemia. Y la gente lo sigue celebrando como si nada. En medio de una situación como esta, la gente por las calles, de fiesta. En medio del juicio de Dios, en medio de un juicio que Dios ha permitido, la gente lo celebra, sigue celebrando, sigue con los excesos. Resumiendo este mensaje del profeta Amós, lo que nos dice Amós es que estamos tratando con un Dios de justicia, de un celo inflexible que no está dispuesto a transigir de ninguna manera. Pero con todo eso, nuestro Dios es un Dios de paciencia y de amor. El matiz de fondo de este libro, como en el caso de todos los profetas, es el derramamiento del amor del corazón de Dios que desea el bienestar, la felicidad de la humanidad. Se manifiesta de vez en cuando con unas maravillosas formas de expresión. Y este libro es prueba de ello. Es un mensaje increíble de parte de Dios. Vemos el amor, la misericordia de Dios, porque Él no quiere que su pueblo perezca. Él no quiere que tú y yo perezcamos. Quiere que nos arrepintamos, quiere que nos volvamos a Él. Y si nosotros no nos volvemos a Él, llegará juicio a nuestra vida.
El Señor nos está zarandeando, el Señor nos está diciendo despierta. Despierta que te estás desviando. La oración tendría que ser: Padre, te damos gracias por habernos permitido tener esta visión de ti. Te damos gracias porque eres un Dios que no cambia, no hay en ti sombra de cambio. Cuando tratamos contigo, tratamos con una persona, con un Dios que es fiel. Y esto tiene que producir gozo a nuestra vida. El anhelo de ser hechos puros, justos ante ti. Señor, enséñanos que tú siempre nos ves, no solamente para investigarnos como un policía, no para perseguirnos y para acosarnos, sino para bendecirnos, para eliminar de nosotros lo que nos perjudica, lo que nos hiere, lo que nos separa de ti. Gracias, Señor, porque tú quieres sanarnos, tú quieres restaurarnos por medio de tu gracia. Te damos gracias por tu amor inmerecido hacia nosotros. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia inmerecida, infinita. El mensaje de Amós es este: juicio, castigo, pero para que nos volvamos a Él, porque Él nos ama. Y muchas veces el Señor va a permitir cosas en nuestra vida para que volvamos en sí, como ese hijo pródigo. Lo perdió todo, comía la comida de los cerdos, pero volvió en sí, dice la palabra, y recordó cómo vivía antes. Eso es lo que quiere el Señor, que volvamos en sí. Nos está zarandeando para que despertemos. Vuelve tu corazón a Dios. Ese es el mensaje que Amós, de parte de Dios, estaba compartiendo a la nación de Israel. Lo que estáis haciendo no es bueno. Arrepentíos, volveos a Dios. Y como hemos leído, buscadme y viviréis. Palabra de Jehová, buscadme y viviréis. Además es una promesa. Busca a Dios y vivirás.